Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Directo MX. Qué gusto me da saludarlos, como cada inicio de semana, lunes 3 de noviembre. Soy Jonás, les doy la bienvenida aquí en el estudio de noticias de Canal 10 Quiero TV a nuestro programa de comentarios y análisis, como cada semana. Después del fin de semana en el que hubo Día de Muertos, yo espero que todos ustedes hayan tenido su festejo particular, la visita a sus seres queridos o cualquier otra actividad de la mejor manera posible, que haya transcurrido con toda normalidad y que comencemos con energía, como lo hacemos aquí en Canal 10 Quiero TV, con la revisión de las noticias, de los temas que están marcando la agenda de todos nosotros, incluidos naturalmente ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro programa Directo MX y les anticipo, antes de presentarles a mis compañeros en el análisis, que esta noche tendremos una entrevista. Nos acompaña el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, Luis García Sotelo. Secretario, bienvenido y gracias. Muchas gracias, un saludo al auditorio, gracias por permitirme informar. Gracias, secretario. Quienes me acompañan, saludo con mucho gusto, aquí junto a mí, a Jorge Veletti, director de Tráfico ZMG. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, mi querido Jonás, secretario? Muy buenas noches, gracias, saludos a todos. Del otro lado de la mesa está nuestra compañera Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. Hola, Eugenia, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, secretario. Gracias por venir. Un gusto. Amigo Irán Espinosa de los Monteros, conductor aquí en Quiero TV, director de noticias en Radio Fórmula. Gracias por estar nuevamente. Gracias, muy buenas noches a todos, secretario, bienvenido. Vaya que tenemos muchas dudas. Qué bueno que está por acá. Aquí estamos para servirles. Yo no sé qué porcentaje sea más de secretario y qué de profesor, porque ¿cómo le preguntamos cosas, secretario? Como ustedes gusten, yo estoy para servirles. Muy amable. Bueno, vamos a hablar del presupuesto 2026 y antes, si nos permite, como acostumbramos aquí en Directo MX, un breve video que nos da pie de entrada para iniciar nuestra plática. Aquí lo tiene. En materia de seguridad, los programas que ustedes van a ver con mayor fuerza, la que sigue, son programas que están relacionados con el equipamiento y la construcción de una nueva sede del C5, la instalación de arcos de seguridad, el fortalecimiento de la seguridad pública a través del uso de tecnologías, más cámaras, más infraestructura, más inteligencia, basado en sistemas de biovigilancia. Seguimos fortaleciendo la Policía Estatal de Caminos. Bueno, hoy mismo durante la mañana el secretario Luis García Sotelo encabezó una rueda de prensa en la que dio cuenta de cuáles son, digamos, los rasgos más importantes de lo que es el presupuesto proyectado para el año entrante. Presupuesto que, por cierto, está, como ustedes vieron, entregado a los diputados del Congreso del Estado, que en el uso de sus facultades como Poder Legislativo evaluarán el proyecto que procede del Poder Ejecutivo, el que encabeza el gobernador Pablo Lemus Navarro. Y bueno, el secretario destacaba los temas de seguridad. Yo aprovecho nuevamente para preguntarle, secretario, ya que estamos en este ejercicio, en este análisis, si usted nos comparte, sobre todo para los televidentes de Directo MX, ¿cuáles serían los aspectos que usted más destacaría en un presupuesto 2026 que se pretende ronde 181,000 millones de pesos? Es correcto, este año se está planteando para la consideración de los diputados y las diputadas del Estado un presupuesto que tiene con énfasis un incremento importante en materias que le interesan mucho a la gente, en materia de seguridad pública, en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, apoyos importantes al desarrollo social y los programas de desarrollo social, a la agricultura, el cuidado del medio ambiente. Fortalecer el tema del deporte, de la cultura y poner énfasis en esos puntos que son lo que la gente más nos pide y que han sido ejes fundamentales no solo de esta administración, sino del sello particular que imprime nuestro gobernador Pablo Lemus Navarro, porque donde quiera que gobierna pone énfasis en los asuntos de educación, de salud, de seguridad y de infraestructura. No es el tema. Estamos presentando 7,000 millones de pesos más respecto al año pasado. Estamos incrementando en más del 15% el presupuesto en educación. Estamos incrementando con más de 500 millones de pesos más la salud. Estamos estableciendo programas muy focalizados
a la rehabilitación completa de todas y cada una de las unidades de educación básica, a la educación tecnológica, esta nueva idea de consolidar la posibilidad de tener hospitales civiles en todas y cada una de las regiones del estado de Jalisco. Empezaremos con 2 hospitales escuela. En Puerto Vallarta estarán arrancando uno, en Ocotlán el otro. La idea es que cada región tenga su hospital civil, pero también tenga su semillero para que la gente ahí se pueda preparar y sean los propios de la región los que atiendan el problema de la salud. Si bien tenemos una red de infraestructura importante, significativa, tal vez la mejor del país en materia de atención a personas no derechohabientes, lo que nos hace falta mucho es especialistas, es que estén ahí los médicos. Y esta idea de la red de hospitales escuela, que en colaboración con la Universidad de Guadalajara y con su propio presupuesto constitucional, pues vamos a impulsar de manera significativa. Amén de los equipamientos, ahora los municipios estarán recibiendo ambulancias, este año estuvieron recibiendo patrullas, ahora los municipios estarán recibiendo más recursos, prácticamente se duplican los recursos destinados al Fonderec, a los fondos regionales, al Fondo Metropolitano de Infraestructura, lo que va a permitir que se puedan desarrollar más proyectos estratégicos de los municipios en sus regiones, se pueda impulsar el desarrollo. Vamos a seguir impulsando mucho la parte agrícola, el campo, pesca, avicultura, maíz, todos estos temas ya están contemplados en el paquete presupuestal y por supuesto el tema de la seguridad, que es un tema que a la gente le preocupa mucho y que lo estamos enfrentando con tecnología, con inteligencia, con capacidades mayores, más equipamiento, en la nueva sede del C5, más tecnología, muchísimo más uso de posibilidades como los arcos de seguridad, seguir fortaleciendo la Policía Estatal de Caminos es importante, seguir apoyando a los policías y a sus familias para generar y consolidar una idea de arraigo del policía de Jalisco a través del programa Legado, donde los hijos y las familias de los policías son protegidos para que estudien, para que tengan una buena vida, para que tengan seguro, y eso permite que nuestros policías le echen más ganas al asunto. Entonces traemos un paquete que intenta fortalecer esas áreas clave y seguir consolidando a Jalisco como punta de lanza y como un oasis para la inversión pública. Jalisco es líder hoy en crecimiento económico, Jalisco es líder hoy en generación de empleos, Jalisco es referente en atracción de turismo y de inversiones. Entonces, ¿qué queremos seguir haciendo? Queremos seguir consolidando esta estrategia, generando infraestructura que permita esas condiciones, pero también metiéndole muchísimo recurso al capital humano, a la educación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al cuidado de nuestras mujeres. Tenemos fortalecimiento en programas vinculados con la violencia contra mujeres. Secretario, ¿cómo evalúa usted al Estado de Jalisco con este presupuesto? ¿Y cómo estamos en diferencia con otros estados en tema de competitividad? Yo creo que, bueno, y no lo decimos nosotros, si ustedes ven cómo ha subido los escalones en competitividad, por ejemplo, Jalisco ya es de los primeros estados en materia de competitividad, lo dice INCO. Jalisco es el cuarto generador de riqueza del país, lo dice el INEGI. Jalisco es el segundo lugar en generación de empleo, lo dice el IMSS. Es decir, Jalisco está calificado por diferentes instancias no propias como un estado con competencia. ¿Qué creemos? Que este presupuesto lo que viene es a fortalecer y consolidar esta condición que tenemos en Jalisco. ¿Para qué? Pues para el beneficio de las jaliscienses y los jaliscienses en las áreas que consideramos son fundamentales. Queremos que en Jalisco haya valores agregados mayores. Entonces tenemos que invertir en educación tecnológica, en educación universitaria, en educación básica y modelos nuevos que permitan llevar a los chavos al tema de educación bilingüe, al tema de acercarse a los instrumentos de música y no otros instrumentos, al deporte, a la cultura, y eso requiere
inversiones importantes, porque Claro. dice nuestro gobernador, y lo dice bien, pues que el amor con amor se paga, y la única forma de demostrar que eso es así es que en los presupuestos públicos estén los recursos destinados a esas áreas. Oiga, secretario, perdón, pero, ok, se oye muy bonita la cifra y los programas y cómo lo tiene distribuido, pero ya llegó al Congreso, y en el Congreso es ahorita un bloque opositor contra el grupo del gobierno del Estado. Casi siempre, digo, el tiempo que me ha tocado a mí cubrir el Congreso, siempre que llega el presupuesto es una estira y afloja entre los mismos diputados de que quieren quitarle recursos a una partida, quieren ponérselas a otra, exigiendo más recursos para un lado o para el otro. O sea, la cobija alcanza para algunas modificaciones o todas las modificaciones que quieran hacer los diputados en el Congreso de lo que ustedes presentaron a lo que ellos pudieran dejarle. Estamos presentando un proyecto con una visión, digamos, conservadora de los ingresos públicos, lo que permitiría, de alguna manera, que las discusiones en el Congreso se pudiera dar un presupuesto un poco mayor al que se está presentando, de los 181,500 millones de pesos. Yo creo que tiene un margen todavía de ampliación. Si ese fuese el caso, tendríamos que hacer esfuerzos importantes, esfuerzos para generar más ingresos propios, esfuerzos importantes para que la recaudación venga, pero pondríamos un poquito en jaque la parte de los recursos que nos transfiere la Federación. Entonces, estamos tratando también de tener cierta cautela, porque los pronósticos, a diferencia del Estado de Jalisco, que crece por arriba de los pronósticos nacionales, pues no son tampoco tan halagadores, ¿no? Se habla de un crecimiento muy moderado, y eso qué significa, pues que los ingresos federales pues van a tener un crecimiento menor. Pero se lo preguntaba por esto, casi siempre los partidos de oposición piden más recursos para sus municipios que los que tiene el gobierno del Estado. Entonces, ahí se va a poder, o sea, que digan, no, yo quiero recursos porque necesitamos hacer un canal o necesitamos hacer caminos cortabrechas o queremos hacer alguna otra cosa, y si no, vamos a votarlo en contra. Como dice nuestro gobernador, y lo dice bien, él es un gobernador para todos los jaliscienses, sin distingo de los partidos políticos. Y creo que lo hemos demostrado. Pero también es un gobierno de resultados y de proyectos. Entonces, ¿quién deberá de tener acceso a mayores recursos públicos? Aquel que da mejores resultados y aquel que cuenta con proyectos que puedan tener mayor rentabilidad social para las personas. En ese sentido, estaremos muy atentos a escuchar a los partidos de oposición, a explicar los motivos que tiene el Ejecutivo para orientar su gasto y, por supuesto, escuchar con mucha atención si es que hubiera la necesidad de ajustar alguna tuerca o de modificar el presupuesto si así lo desea. Secretario, estimado Irán, hoy no te hemos dado sí. oportunidad. Tenemos que hacer una primera pausa. Amigos que nos están acompañando, les quiero recordar que todo lo que estamos dialogando con Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda del Estado, lo podrán escuchar en cuanto termine nuestra transmisión televisiva en el podcast Directo MX. Ahí tienen ustedes la información. En Spotify buscan Directo MX y seguro encontrarán el de hoy y todos los anteriores que hemos estado compartiendo. Voy a pausa, regresamos con Luis García Sotelo. Bien, ya estamos de regreso con Luis García Sotelo. Aquí estamos en Directo MX esta noche del lunes 3 de noviembre. Vamos rápidamente a ver un breve video que compartió el propio secretario para seguir tratando los temas que él nos está compartiendo. Tanto en el paquete económico de este año como el del próximo, nosotros, tal y como me comprometí en la campaña, estamos ofreciendo la verificación gratuita, completamente gratuita. Ahora lo que pasaría si se vuelve al nuevo modelo que ya fracasó de las afinaciones, lo que va a pasar es que se van a afectar el bolsillo de muchos jaliscienses, porque ya no va a estar subsidiado. Es un programa que no tiene subsidio, pero adicionalmente a que le va a costar a la gente, es un programa que fracasó
y que podría derivar en tener una peor calidad del aire de la que ya tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde mi muy particular punto de vista, tenemos que cuidar el medio ambiente, la calidad del aire y también la economía de las familias. Repito, si volvemos al programa de afinaciones, que ya fracasó, esto le va a costar a la gente. Bueno, hoy más temprano, en una entrevista en la que estuvieron presentes varios medios de comunicación, claro, Canal 10 Quiero TV ahí estaba, el gobernador Pablo Lemus dijo esto sobre la verificación vehicular. Regresamos con el secretario de la Hacienda Pública, que seguro tendrá que compartirnos su posición sobre esto, que implica también el uso del presupuesto. Estimado Irán, adelante, por favor. Secretario, mencionaba usted que lo que están ustedes proyectando, que llega directamente a los diputados para su análisis, es un panorama conservador. Es decir, habría posibilidad de acrecentar esta cantidad de 181,000 millones de pesos a partir de recaudación propia o a partir precisamente de partidas federales, o es una combinación de ambas. Sería un esfuerzo mayor de la recaudación propia. Prácticamente nuestros ingresos propios este año han crecido al 15% y estamos proyectando un crecimiento alrededor del 8% para este año. Está soportado sobre la base de que cierta cautela sobre los crecimientos exponenciales. Sí. Si es un crecimiento significativo, a consideración de los impuestos, de los ingresos federales, que es del 3.4. Entonces, ¿quién crece más en el presupuesto 2026? El ingreso estatal. Tenemos mayores esfuerzos por hacer más eficiente la recaudación y por generar más confianza de la gente para que pueda apoyar el pago de sus contribuciones y sus derechos. Entonces, podríamos pensar en unos 500 millones más y comprometernos todos a que esto suceda, ¿no? Para que no comprometamos las finanzas públicas del Estado. Acuérdense que además Jalisco siempre ha sido también punta de lanza y se ha trabajado con mucha prudencia. Y no lo digo yo, ¿verdad? Déjenme presumir que por primera vez el Estado de Jalisco ha sido calificado por dos calificadoras, una internacional y una nacional, como calificación AAA para México. Pocos estados tenemos esta posibilidad y es la primera vez que el Estado de Jalisco tiene eso, que es muestra de un manejo responsable de las finanzas. El esfuerzo sería más de lo local que de lo federal. Pero ya que menciona, perdóname, querida güera, esto de las calificadoras, para muchos podría sonar una lógica de, bueno, significa que son aptos para pedir deuda. Sí, la capacidad. O bueno, un crédito aumentar La deuda, capacidad de quiero decir. endeudamiento que tiene el Estado es mucho más fuerte. Podríamos llegar hasta un endeudamiento de prácticamente 15,000 millones de pesos más sin que cambiásemos las condiciones de cómo se nos ve y se nos califica. Pero sin embargo, la posición de nuestro gobernador siempre ha sido muy clara. Solo estaremos solicitando mayor endeudamiento en caso de que se tratase de un proyecto que le va a tener una rentabilidad muy, muy alta y muy significativa a los jaliscienses y las jaliscienses. ¿Por qué? Pues porque esta sería la única situación con la que podríamos hablar de eso y de la colaboración del gobierno federal con recursos y de la colaboración del sector, digamos, privado. Es decir, buscar siempre las mejores fuentes de financiamiento público para los grandes proyectos que necesita el Estado. Pongo el ejemplo de toda la infraestructura hidráulica que requerimos. Es necesario invertir mucho, muy fuerte en infraestructura hidráulica. Se requieren aproximadamente 30,000 millones de pesos para poder poner al Estado en una condición estable en la materia. Y bueno, en esos tópicos podríamos estar pensando en esa posibilidad. Este paquete no trae endeudamiento. Este paquete lo que trae es un proyecto donde los recursos que se están ordinarios estarían destinados a todos estos elementos. Me olvidó decir del transporte. También el transporte público tiene para adquirir más de 200 unidades nuevas entre trenes, carros eléctricos y
autobuses eléctricos para zonas como Puerto Vallarta, para mi transporte, para el tren ligero, para la línea 5, para mi macroperiférico, línea 1 y línea 2 con nuevos trenes, pues también están proyectados los gastos para fortalecer la cobertura en el tema de transporte. Oiga, secretario, un tema que a lo mejor no se ha manejado mucho, pero si está uno de paso en Jalisco, estaba programado, no sé si todavía exista o no, o cómo esté lo de el pase de estancia temporal para circular por 30 días naturales en el estado de Jalisco. Es gratis el trámite. Es gratis. Pero la multa no. ¿Esto también está contemplado? Porque ya no he visto que los agentes de vialidad estén checando a ver si traen el permiso o no, si se está cobrando, o si hay aumento en la multa. Sí estamos manteniendo el programa. Este año, y como fue anunciado también por nuestro gobernador, hemos sido, digamos, flexibles en decirle y tratar de convencer a la ciudadanía que se acerque, que se acerque, que se acerque. Es el caso de la verificación vehicular, el caso de la sustitución de placas, el caso del cambio de propietario para los que tienen placas de otros estados, etcétera. Hay un lanzamiento importante para la ley de ingresos. Estamos proponiendo que el impuesto para cambio de propietario de vehículo sea del 70%, el subsidio. Y eso permitirá que quien tenga placas de otros estados ya lo pueda hacer con un costo muchísimo menor. Entonces la invitación es a que esto sea aprobado por los diputados y que luego la gente se acerque al canje de su placa. Pero muchos le hacían mantener la placa de otro estado para no hacer la verificación y hacer los pagos, ¿no? Es correcto, pero bueno, en corresponsabilidad creemos que lo que le toca al gobierno es proponer un programa que tenga resultados mayores en la materia, proponer que no tenga costo para la ciudadanía, para que no haya pretexto, y entonces pedirle a los ciudadanos que en corresponsabilidad hagan y atiendan el llamado. Oiga, secretario, y aprovechando la oferta navideña, ¿no se puede que también el cambio de propietario aquí en Jalisco también pudiera tener un descuento? Esta no nada más la de los otros estados, porque fíjese que una gran cantidad de accidentes, cuando ya se va sobre la culpabilidad y un proceso administrativo, pues se da uno cuenta que los dueños son otros y es un problema poder fincar la responsabilidad. En estricto sentido, el cambio de propietario es para los propios, o sea, si yo le compro a otro, también va a tener un subsidio al 70%. Aunque sean placas del Estado de Jalisco. Excelente. Es un estímulo que no solamente es para los que no tienen el carro a su nombre, que es importantísimo para la certeza jurídica que tengan el carro a su nombre, sino también para incentivar a quien tiene placas de otros estados que se acerquen y hagan el canje ya definitivo, porque estaremos, ahora sí, el próximo año, pues teniendo actos de más molestia para asegurarnos que la gente cumpla con este tema. Secretario, y sobre el tema de la verificación que se puso de moda en el Congreso, en comisiones aprobaron desaparecerla, se iba a discutir la semana pasada, la quitaron de la agenda. ¿Qué mensaje nos da para los jaliscienses que de repente se pueden confundir con esto? Déjenme hacer dos preguntas al respecto. El Estado tiene una norma, el gobierno tiene una norma que le dice es una obligación que la gente verifique cada año. Esa es una obligación de ley. Nosotros tenemos que acatarla. Y la otra es que el propio Estado y las leyes nacionales dicen, este es el máximo de emisiones que puede tener un carro cuando circula y que deben de estar permitidas. Se le permite al carro contaminar, pero contaminar hasta cierto nivel. Ese es un poco lo que dice la norma. ¿Qué es lo que garantiza que esto se cumpla? ¿La afinación? No sabemos. Porque hay que verificar que un auto precisamente tenga el número de emisiones que está permitido por la norma. Y solo la verificación ha sido el instrumento que en otros países, en otros estados, ha funcionado al respecto de la afinación. La afinación es responsabilidad de cada dueño de un vehículo, mantener su vehículo en las condiciones óptimas para que circule. La responsabilidad del Estado es verificar que eso se cumpla. Por eso la verificación es importante, por eso es significativa. ¿Pero la multa para los que no afinen sí subió de precio o va a No, es que si tú no llegas a la verificación a pesar de ser gratuita, entonces pues estás incumpliendo la norma y como toda norma que se incumple, tiene una sanción que le impacta.
Pero ahí no se subió el No, costo, no se sube, Salvini? pero vamos a hacer valer esto, porque si siendo gratuita la gente no se acerca, pues la idea es que no está queriendo hacer la parte que le toca y que la ley le exige. No es el gobierno, es lo que dice la norma estatal y lo que dice la norma nacional. Secretario, hay otro punto antes de que el tiempo se nos agote que me parece indispensable que nos cuente o nos platique o nos comparta. Mundial 2026, paquete de obras, toda la infraestructura que está pendiente, ¿está contemplada en Sí, este están presupuesto? contemplados varios recursos importantes para el tema de infraestructura para prepararnos para el Mundial. Un ejemplo muy claro es esta vía de transportación, mi macroperiférico. Todos los fideicomisos de promoción turística estarán inyectando recursos para el evento mundialista. Hay un fondo específico que están proponiéndose un 50 millones en el presupuesto para un fondo específico de FIFA que genera precisamente infraestructura y que, como bien ha dicho nuestro gobernador, es generalmente el gasto público que se va a hacer en temas de mundial va a ser gasto en infraestructura. Y esa infraestructura, los que la vamos a gozar, los que la vamos a vivir y los que la vamos a tener, vamos a ser los jaliscienses. Entonces es un beneficio doble. Prepararnos para recibir a los turistas, sí, pero dejar un legado y dejar una mejor ciudad, unos mejores ciudades que también llevarán infraestructura para ello, eventos del interior del estado. Entonces, Antes de terminar, recursos para la solución de López Mateos, ¿también hay? ¿Hicieron alguna vaquita? hay una multianualidad que está prevista para el tema de los arreglos de la López Mateos. Sabemos que están en este proceso de escucha y diálogo y de definición. Ahí hay propuestas no solicitadas para hacer dobles pisos, incluso otro tipo de formas de transportación. Están en ese proceso y nosotros estaremos listos para poder atender estas necesidades. ¿De qué tamaño es esa bolsa, secretario? Porque como no hay proyectos, pues... No, miren, déjenme ahí. decirles algo. En el caso de infraestructura, en el caso de la infraestructura y de carreteras, caminos y infraestructura vial, prácticamente incrementamos en 2,000 millones más los recursos para eso. Este año, con recursos de este año, estamos haciendo la obra del aeropuerto de la línea 5. Pues, secretario, le agradecemos mucho. Sé que podríamos tener aquí unas 2 horas más de charla, Sí, pero hombre. el espacio de Directo MX pues es finito. Está usted siempre muy invitado a regresar y sobre todo para ir revisando, porque estoy seguro que para los televidentes es interesante hablar de la infraestructura vial, de la infraestructura para el agua, de la infraestructura para la seguridad, De los incrementos de los incrementos en los impuestos. No hay, señores. No hay incrementos en impuestos. Ajustes en algunos casos de tarifas, sí. Ahora se llaman ajustes. Bien. No, es que una cosa son los derechos y otros son los impuestos. Ya. Muy bien. Muchas Pero gracias. muchísimas gracias por permitirme platicar con su público y informar un poco de qué va el paquete económico y en manos está del Congreso que esto salga en buena puerta. Muchas gracias, Luis García Gracias, Sotelo, secretario. secretario de la Hacienda. Amigos, él es el titular de la Hacienda Pública en el gobierno del estado de Jalisco y como lo decimos, este proceso apenas está comenzando. En Canal 10 Quiero TV ustedes podrán enterarse cómo van las discusiones, la eventual aprobación en el Congreso del Estado y las aplicaciones que se hagan de este presupuesto a lo largo del año que ya estaremos celebrando en un par de meses. Por lo pronto hacemos pausa y regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Directo MX. Terminó la entrevista con el secretario de la Hacienda Pública y vamos a abordar, en la medida que el tiempo nos permita, otros asuntos que también están dominando la agenda pública, como el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Veamos este video. A mí me quedan 3 caminos en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos
y se utiliza el poder para perseguir a la gente que te incomoda. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha, y el éxito. Bueno, pues sabía de qué estaba hablando Carlos Manso. Antes de darle la palabra a mis compañeros, porque hay que tener una opinión sobre lo que pasó en Uruapan, sobre el asesinato hace una semana de Bernardo Bravo, que era dirigente de los Limoneros en Michoacán, sobre la larguísima historia de violencia en Michoacán, que es la historia de la violencia en México, pues también me parece importante conocer un detalle. El señor Carlos Manso Rodríguez estudió la carrera de Ciencia Política, así sintetizada, en el ITESO, aquí en Guadalajara. Sus nexos con una clase académica, intelectual y política en Jalisco, pues fueron fuertes, y pues en un estado como Michoacán, que comparte tanto con Jalisco, no solo la frontera, pues no deja de llamar la atención esto que pasó. Lamentabilísimo por donde quiera que se le vea, ahí en plena plaza pública, en medio de muchísima gente, celebrando el Día de Muertos, lo mataron a balazos. Señores, pues yo les doy la voz a ustedes. ¿Qué análisis, qué revisión tienen sobre este caso? Si gustas, Eugenia, eres nuestra compañera. Gracias. Aparte de lamentar terriblemente este suceso, porque no nada más fue la muerte de un funcionario, sino en el contexto en donde estaba también, en el contexto en el que él durante varios meses estuvo pidiendo prácticamente auxilio a gritos al gobierno federal, no nada más para seguridad propia, sino para la seguridad en su municipio, y ya no digamos en el estado, pero al menos en su municipio, porque él ya había dado ese grito de vamos contra los delincuentes, vamos contra el crimen organizado y, como dicen, primero disparan y luego averiguan, ¿no? Entonces, creo que es muy lamentable y sobre todo haciendo un pequeño resumen, un pequeño análisis de lo que está pasando. Ha habido en 5 años 63 funcionarios muertos en Michoacán. O sea, estamos hablando de una cantidad, no sé, no puede compararse, ¿no? Esta cantidad de funcionarios. 7 alcaldes asesinados en lo que va de la administración del gobernador Ramírez Bedoya. O sea, ¿cuándo se ha hablado de una cantidad así en algún municipio en México? Y estamos hablando de municipios como Contepec, para no dar los nombres de todos los personajes que desgraciadamente fallecieron a manos del crimen organizado. Ha sido en Contepec, en La Aguililla, Churumuco, Cotija, Tacámbaro, Temalcatepec y en Uruapan este último. Y hubo también ataques en 5 alcaldes más, y uno está desaparecido, lo secuestraron y todavía no aparece. O sea, ¿qué está pasando en Michoacán? ¿Qué está pasando? Que la presidenta Claudia Sheinbaum no está haciendo nada. No salió el mismo día a hablar, a decir qué es lo que se iba a hacer en este caso, sino hasta el día después ya habló de las condolencias, de que se iba a reunir el grupo de seguridad, el gabinete de seguridad, para revisar qué era lo que estaba pasando con todo esto. Pero pues, o sea, esto ya es, como dicen, a toro pasado. No es algo que hubiera respondido la presidenta. Si bien le habían asignado guardias de la Guardia Nacional al presidente municipal, pues eran 14 que se dividían, no sé si eran en 2 o en 3 horarios. Entonces, era muy poca la gente que estaba, y no era para una seguridad cercana personal, sino para que checaran los lugares a donde él asistía. Entonces, pues, ya cuando dicen cuando te toca, desgraciadamente fue en un lugar abierto, en una conmemoración, en un festejo, en un lugar en donde había niños, mujeres, adultos que estaban festejando, y que fue el lugar que más se les ocurrió para hacer este asesinato. La verdad, me quedo hasta sin aliento de la indignación de lo que está pasando ahorita, no nada más en Michoacán, en muchas partes de México, y que la verdad, eso de continuar con abrazos y no balazos, la verdad, sigue sin funcionar, y no sabemos, la verdad, yo no sé, en lo personal, qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, si van a resolver algo, si México va a cambiar o no, señores. Yo creo que más allá de un presidente municipal, estamos hablando de un activista. Era un activista, y eso es lo que le pasa a los activistas aquí en México, sin seguridad, y terminan así como terminó Carlos. Una persona que
tenía una comunicación muy frontal con la ciudadanía, que hacía mucho clic, que lo mismo le hablaba a las mamás y les decía que cuidaran a los muchachos, a los nietos, que los corrigieran, que los llevaran por el camino recto o que si no los denunciaran para que preferible los fueran a visitar a la cárcel y no a una tumba. Y también les hablaba al pueblo. Una persona que hizo un clic muy grande con la ciudadanía, y aquí, fíjense, es cuando se ve la diferencia entre estas encuestas, que el que sale arriba ahí con Mitomanovsky es el que paga más. Él en la encuesta en Uruapan, que le hicieron en todo el país, pues no sale rankeado en los primeros lugares en Michoacán, pero sí era el presidente municipal mejor rankeado, más querido, y ahí está la prueba de todas las manifestaciones que hay y que van a seguir habiendo en este estado de Michoacán. Creo que se le viene la noche al gobernador, un gobernador que no dio seguridad. Sí hubo seguridad de la Guardia Nacional, ya se comprobó, no hubo seguridad por parte del gobierno del estado, y pues ¿qué es lo que vemos? Un lugar en donde es la capital nacional del aguacate, y se ve como un claro ejemplo cómo está metido el crimen organizado en la actividad productiva del país. Controlan aguacate, limón, en donde quiera que haya una gran producción, ahí está el crimen organizado. Ya la verdad, lo de la droga y todo eso ya les vale. Ellos están metidos en la cadena productiva y sobre todo en el tema inmobiliario. Yo, a ver, lo que observé, y retomando lo que tú mencionabas, querida Güera, de la presidenta y sus abrazos no balazos, yo no creo que esa sea la política actual de combate al crimen organizado. Sí, evidentemente, aquí lo vimos y lo mencionamos, fue la del primer piso o la planta baja de la 4T, ahora vivimos el segundo piso, así lo ha nombrado Claudia Sheinbaum. Sí creo que hay una diferencia en el combate. Efectiva, pues la estadística que veíamos hace 2 meses, mes y medio, de reducción de homicidios, nos decía que sí. Sin embargo, pues también cuando observamos que las víctimas son personas pues vinculadas a la política, gobernantes que además fueron elegidos, son representantes además, o sea, es un golpe, no solamente una familia, y reitero que no es por demeritar o decir quién vale más o menos, es el golpe a la comunidad entera, y es un mensaje a la comunidad entera, y me parece que hoy la presidenta en su conferencia mañanera no hizo otra cosa más que querer hacer control de daños, controlar el discurso, sin ninguna otra cosa, porque era todo lo que tenía, y lo preocupante es que es todo lo que tiene el gobierno federal. Ver la manera de contener el golpe del impacto, el impacto político que tendrá este golpe en particular, sobre todo cuando este presidente municipal hoy asesinado, pues habría también denunciado en redes sociales, y ahí está el video, que le retiraron Guardia Nacional a su municipio. Y pues bueno, lo primero que sabe decir la presidenta es si tenía seguridad, sí les apoyamos, ¿no? Bueno, pues Triste. amigos, ahí está el caso de Carlos Manso. Lamentablemente, les digo mi opinión, creo que no va a pasar nada. De hecho, escuchaba a alguien que dice, compartimos bueno, eso. es tan lamentable que esto suceda uno tras otro, que ya nos olvidamos del caso Bernardo Bravo, ahora estamos hablando de Carlos Manso hasta que otra cosa suceda. Y pues lamento también, lo digo a título personal, que en el discurso oficial se instale esta idea de los que critican son de la oposición. Claro, Por favor, ¿de veras? Y que todo es culpa de Calderón y que el PRI Ah, no sí, más. que además Ay, Calderón. no. Y entonces dice la presidenta, se politiza, lo politiza ella, Sí. lo politiza ella con su Ya discurso de son esta respuestas mañana. ridículas. Y lo que pueden hacer es mandar a todo el ejército, a toda la Guardia Nacional, a Uruapan, a algunos de los municipios durante un tiempo, y ya cuando se olviden, se calmen las cosas, otra vez se van. No han podido con Sinaloa, ya Sí, tienen ¿no? otro incendio. Todo el Pacífico mexicano está incendiado. Triste. Amigos, todo lo que estamos comentando sobre este y los temas anteriores está en Directo MX, el podcast que ustedes pueden encontrar en Spotify al término de nuestra transmisión televisiva. Vamos por el último segmento, ya volvemos. Amigos, en nuestro último segmento esta noche, aquí en Directo MX, abordaremos asuntos de autoridades locales. ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido, digamos, su trabajo más destacado mediáticamente? Tenemos un video, porque empezamos con el gobernador y seguimos con los alcaldes.
se procedió el día de ayer, levantándose una multa tanto a lo que es el palenque y lo que es al representante del grupo, y bueno, pues definitivamente queda vetado ya este grupo para volver a tocar en Zapopan. Muy agradecido con el respaldo de la gente de Jalisco, muy contento y muy comprometido, sobre todo para seguir mejorando. No podemos parar aquí, tenemos que seguir dando resultados para el estado de Jalisco. La propia encuesta lo dice, ha subido nuestra aprobación. Bueno, antes de darle la palabra a mis compañeros, le hago una síntesis breve. Creo que Tlaquepaque, éxito total con los festejos del Día de Muertos. Me platican que está llenísimo. El altar más grande del mundo, las Catrinas. En Guadalajara se estrena esta modalidad de la vía recreativa nocturna, que además coincide también con los festejos del Día de Muertos. El presidente municipal, Juan José Frangé, bueno, pues yo creo que lo sorprendió como a todos que un cantante se atreviera a usar las fiestas de octubre para hacer apología del delito. Lo quería supermultar, no se pudo porque no han hecho la reforma, y el gobernador Pablo Lemos, que tiene 72% de aprobación. Esto lo publica el Grupo Reforma. Pero ¿por qué es interesante? Porque esta semana presenta su primer informe de gobierno, esto el próximo jueves 6 de noviembre. Amigos, sus opiniones, su calificación del tema. Bueno, ya me gustaría nada más recordar que en el Congreso los diputados, así como que quien dice, lo cucaron al gobernador, le dijeron que fuera ya al Congreso a presentar su informe, que no se fuera a donde nada más le van a aplaudir, que es en el Hospicio Cabañas, donde va a presentar, pues más que su informe, como un resumen, una presentación de lo que hizo durante este primer año, que cumple precisamente el día 6, que es cuando él tomó posesión, rindió protesta en el Congreso, pero los diputados, sobre todo los de oposición, le dijeron, no, véngase aquí, usted platíquenos, díganos qué ha hecho y nosotros le vamos a revirar o le vamos a aplaudir o le vamos a decir si estuvo bien o estaba mal. El gobernador obviamente pues No los batió y les dijo, pues no señores, yo me voy acá con los que sí me aplauden y no con los de acá Pero que me los van a invito, criticar. le dijo, venga. Sí, pero está claro, ya les mando su invitación para que todos los diputados vayan allá al Hospicio Cabañas. Que yo recuerdo en el pasado, cuando tomó protesta, creo que los diputados de oposición no lo acompañaron, sí los invitaron, pero creo que no acudieron ninguno de los diputados a ese. Y respecto al altar de muertos más grande del mundo, yo no vi ninguna publicación de que los japoneses estuvieran preocupados porque ahí no hicieron ningún altar de muertos, o en Australia tampoco no hicieron. Es que eso de decir altar de muertos más grande del mundo, ay, por favor, digan el altar de muertos más grande de México o de Sí hubo, Tlaquepaque. sí Pero eso hubo es algo que se estila en todo el mundo. No, que no un digan preocupado, mentiras. Pero, ¿Quién? pero A local, ver, nacional. ¿Quién? El doctor Simi, porque él ostentaba el título. Del más grande Pero de bueno, México. al margen de la cifra, ¿algo más que añadir? Sí, yo, por favor, la verdad es de que es ridículo ver ese tema de apología del delito y que hablen de castigos porque un cantante se pone a echar unos corriditos. Ya saben dónde están la gente del crimen organizado, ya saben dónde están los que venden porquerías, vayan con ellos. Ese sí es un verdadero operativo por parte del gobierno. Luego cuando les preguntan a los alcaldes, dicen no, la recomposición del tejido social y obras y esto. Y bueno, dijeron que por ahí era una pena que se haya quitado el ramo 33, el recurso que se les daba a las policías y nada más quieren reconstruir el tejido social. Vayan y quiten a las tienditas en donde venden porquerías. Ellos sí están haciendo apología del delito. Vayan y ataquen al crimen organizado, no por un concierto, un tema de música. La verdad es de que hemos retrocedido tanto que la verdad qué tristeza. Bueno, conste que ya está prohibido, ya habíamos hablado del tema. Pero ahí está. Pero no legislado, y ese es el asunto, Sí, y por eso no se pudo multar Más costosamente. al nivel, quedó en una cuestión municipal. Y es una ley que viene por el ridiculazo que hizo el gobierno con ese evento que
pasaron ahí imágenes y sobre todo en un recinto de la Universidad de Guadalajara. Si no hubiera sido por eso, todo seguiría normal. Amigos, tenemos que ir a nuestros videos virales, ya casi terminando la programación esta noche de Directo MX, y les quiero presentar este que pues fue la comidilla en redes sociales, me toca a mí ser el primero, y además hasta las bautizó. Creo que tuvo muchos problemas Ricardo Monreal, porque les dijo batidiputadas. Eso fue lo que pasó Las con estas dos batichicas. diputadas de Morena, las batichicas, no dicho por mí, por su coordinador. Dos mujeres, un gendarme, dos mujeres compartiendo conferencia y un señor. Dos mujeres, un gendarme. Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Bueno, El efecto Harfush. quisiera, ¿no? El ácido quisiera tener más hialurónico. comentarios, pero creo que ya. Las hormonas que le presta el Yo secretario me quejo Harfush. porque no han hecho ninguno de nuestros secretarios de seguridad, Juan Pablo. ¿No han hecho ¿También qué? deberían? Sí, no han hecho algún video así de que hay que ¿Y deberían? pasar la- Y mira Digo, para hacerle Eugenia, la competencia. y mira Eugenia que el hombre tiene casi cada semana rueda de prensa, ¿eh? Sí, no, Juan y, Pablo y Hernández. las reuniones y todo, el Pero es señor que, ya bueno, tiene su ahí TikTok. Son la fiscal y tendrían que pelearse ellas, ¿no? La fiscal y la secretaria de Que inteligencia. vamos, yo me vamos, peleo. estimado Irán, Sí, sí. por el video que Oigan, sigue. a ver, bueno, dejamos el tema jocoso porque esto de verdad es una tragedia. De verdad una tragedia y uno no se explica cómo se opera con esta mínima de, pues digamos, medidas preventivas y de protección civil. La tragedia ocurrida en Sonora. Bueno, 23 muertos. 23 muertos, qué tragedia. Digo, estábamos un poco riéndonos con el video anterior. Lo que les presentamos en esta sección son cosas que se viralizan mucho. Claro. Esta es una tragedia, ya se ocurrió. Irán Espinosa de los Monteros, Eugenia Barajas, Jorge Belletti, amigos todos. Estamos terminando. Recuerden que quierotv.mx, nuestro sitio web donde nuestros compañeros y muchas plumas más escriben cada semana. Los invitamos a que pasen a quierotv.mx y a que nos sigan en nuestras redes. Les deseo excelente noche. Hasta pronto. Gracias.